El pasado mes de julio, en el stand de Rossinyol en Vall d'Aran by UTMB, di una charla explicando mi experiencia en el GR5. ¿Te quedas si te lo cuento? Muy buenas y bienvenida a este nuevo programa de agosto de 2026. Hoy te traigo mi experiencia en el GR5. Quizás recuerdes que en junio hice ese recorrido de 220 kilómetros en solitario y autosuficiencia, probando las zapatillas y el textil de Rossinyol, entre otras cosas como por ejemplo los bastones y la mochila Black Diamond, las gafas Volé o los calcetines Uin. Y desde Rossinyol me dijeron que estaría bien contar esa experiencia desde el stand que tenía la marca en la expo en Vall d'Aran by UTMB el pasado mes de julio. Así pues, yo me encargué de grabar esa charla para tenerla registrada y a buen recaudo para traértela aquí. Espero que te guste y te parezca interesante. Gracias por haber venido aquí a la charla con Juan, del laboratorio de Juan, que nos va a contar su reto personal de 220 kilómetros en autosuficiencia haciendo el GR5 y más de 8.000. Yo me callo, te paso el micro, Juan, y cuéntanos tú tu aventura y a ver cómo te fue esta aventura con nuestras zapatillas y tantas otras cosas más. Gracias, Juan. Muy bien, muchas gracias por acercaros aquí al stand de Rossinyol, por prestarnos estos minutitos. No va a ser demasiado largo, lo prometo. Y en primer lugar, yo soy Juan González, creador del laboratorio de Juan en diversas redes sociales y también en el podcast con el mismo nombre. Una vez dicho esto, quizá para hablaros del GR5 es no sé si lo conocéis alguno de vosotros, es un recorrido, un sendero de largo recorrido de 222 kilómetros, 8.000 metros de desnivel positivo aproximadamente, y que uno se lo puede organizar en salida a Sitges, llegada a Canet de Mar, la provincia de Barcelona, o en el sentido contrario. Eso ya cada uno como quiera, obviamente, en autosuficiencia, etcétera. Eso sería el concepto de lo que fue mi proyecto, porque me gusta más proyecto que no reto. Es decir, un reto es algo como queda como muy romántico, pero da la sensación como que lo puedes conseguir o no. En cambio, un proyecto es algo que lo tienes muy interiorizado, que lo has meditado y que posiblemente tiene más vías de que concluya con éxito. Pero para entender este recorrido, este proyecto, que para mí fue muy apasionante, primero quizás hay que poner un poquitín de contexto para entender el porqué, y para qué una persona tiene que coger e irse a probar unas zapatillas durante 48 horas, solo y sin soporte, etcétera. En primer lugar, decir que yo soy probador de material profesional, es decir, mi trabajo es salir a correr y probar zapatillas, mochilas o cualquier cosa que utilice un corredor. Para ello hacen falta varias cosas, es decir, un trabajo, vamos a decir, más administrativo, de estudiar fichas técnicas, de interiorizar, de entender el producto, de meterse dentro, conocerlo y saber por qué se ha hecho así y el propósito de cada cosa. Entender el producto evidentemente es súper necesario, por eso, por ejemplo, estudiando esas fichas técnicas, hablando con desarrolladores, ingenieros, etcétera, se puede entender que la Vercors tenga una inspiración en la suela del vuelo de un ave o que su cubierta esté inspirada en las alas de una libélula. Todo eso es muy interesante y a mí, desde luego, me apasiona porque por eso es mi trabajo. Pero más allá de eso, que es el trabajo más sencillo, que es el de, el de oficina, el de mesa y ordenador, está el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de salir ahí fuera y meterle kilómetros a la zapatilla. Esta zapatilla que veis tiene 370 kilómetros y un montón de horas. Luego la podéis ver si queréis, tal y como acabó el proyecto. Este trabajo, además, el trabajo ese de campo implica que tengas que hacer muchos kilómetros y dedicarle muchas horas para llegar aquí. Estamos hablando de semanas flojas de en torno a 140 kilómetros, semanas más intensas de 300.
acumulados en una semana para probar, para conocer el material. Esto implica que en ocasiones haya una participación en carreras de larga distancia, carreras XXL, ¿no? De entre 300, 400 kilómetros, que son carreras que ya no se cuantifican por horas, sino por días. Son carreras, que se miden en días. O sea, lo de las horas, hay un momento en que pierde el sentido, ¿no? Esto lleva a que tengas un marco para situar el producto. Es decir, este tipo de actividades, este tipo de carreras de tantas horas, te permite conocer varios aspectos. Es decir, conocer un producto durante muchas horas, porque estás en una carrera, por ejemplo, que cruza Suiza en diagonal, de 419 kilómetros, por tanto son 132 horas que estuve en carrera, son muchos días. Lo puedes cuantificar en terreno, como por ejemplo Tour de Jans, la mítica Tour de Jans, que he sido finisher 3 veces, en las que estás 128 horas y más de 50.000 metros de desnivel, que es una barbaridad. Y esos desniveles te permiten también conocer el producto. Y también, por otro lado, la meteorología. Es decir, estar en climas muy cambiantes, estar en situaciones para conocer el producto de frío extremo, como la Spain Race en el durísimo invierno británico, o Terra de Gigantes en Portugal en la época más fría y más dura del año, ¿no? Con un frío extremo, lluvia y demás. Entonces, esos 3 factores te permiten hacer una triangulación del producto y decir, vale, ahora conozco el producto, ahora sé de lo que va esto, ahora te puedo explicar de la zapatilla, ahora tengo ese conocimiento, es haberme metido dentro con todas sus consecuencias para explicarte el producto. Para hacer el reporte a la marca, llegado el caso, porque tienes ese conocimiento, tienes esa visión súper amplia para reportar a la marca, o simplemente para explicar a la audiencia, ya sea en redes sociales, ya sea en el podcast o en cualquier formato. Y aquí es donde entra en juego el GR5, es decir, la pregunta para mí sería, ¿por qué el GR5? ¿No? O más que el por qué, ¿qué hace falta? ¿O qué es necesario para acometer el GR5? Bueno, hay unos esenciales, ¿no? Evidentemente, hace falta una motivación, que tú tengas un porqué, que tengas una ilusión, que tengas aquella cosa de decir, no es que tengo que hacerlo, sino es que quiero hacerlo. Y eso evidentemente nace desde una motivación generalmente interna, ¿no? Evidentemente también hay que tener el apoyo de quien tienes en casa, porque siempre digo que cuando sales a correr durante 2 días, tú estás por ahí y tú estás tranquilo porque sabes que estás bien, pero quien está en casa dices, ¿dónde andará este hombre y en qué condiciones estará, ¿no? Entonces, claro, es muy importante el apoyo de quien está en casa, ¿no? También implica lo que explicaba antes, que forme parte de mi trabajo, pero que a su vez comparte esa pasión. Entonces, ese binomio, esos 2 factores se retroalimentan, con lo cual es muy fácil, o relativamente fácil, llevar a cabo un proyecto así. Y luego el material, es decir, tener algo que te interese para llevarlo a prueba. En este caso, la Rossignol Vercors, que fue el producto que me acompañó. Ahí evidentemente una salida de tan larga duración te encuentras muchas cosas, o tienes muchos parámetros en los que al final te apoyas, ¿no? Es decir, te da un conocimiento muy grande del producto, porque has tenido muchísimas horas, muchísima gestión. Al final siempre digo que esto es cierto, que estas carreras de tan larga duración es más un tema de gestión, o en mi caso, que no tengo calidad como corredor, no soy un corredor rápido, pero sí que saco otras fortalezas como son la capacidad de gestión, capacidad de solucionar problemas, porque una carrera de larga distancia al final es ir solucionando problemas constantemente, porque o tienes sueño, o tienes cansancio, acumulas fatiga, etcétera, etcétera. Y claro, evidentemente, cuanto más días dura la carrera, más riesgos tienes de que pasen o sucedan cosas. Entonces ahí la capacidad
capacidad de gestión, pues es muy importante. Entonces ahí un poco es mi baza, porque como no soy rápido, pues voy lejos y encima, pues bueno, intento gestionarlo bien. Con todo esto, llegas al punto de que dices, vale, pues el GR5 me va a permitir pasar muchas horas, porque van a ser 220 kilómetros sobre el papel, con lo cual, yendo medio bien, van a ser unas 40 y largas horas, si no sucede nada. Me permite conocer un terreno desconocido, que para mí, evidentemente, no conozco. Son 5 parques naturales de forma lineal, con lo cual no sé exactamente qué voy a encontrar en cada parte de ese recorrido. Me permite enfrentarme a lo desconocido en parte, y también a mis miedos o a mis fantasmas de lo que suele ser una carrera de larga distancia, una actividad de larga distancia, ¿no? Como es esa gestión del sueño, que no sabes dónde vas a dormir, si en la plaza mayor del pueblo en el que pases, si debajo de un pino apoyado en una roca. Entonces todo eso es lo que tienes que tener en cuenta, que te puede suceder, y donde ahí viene en lo que tú te apoyes a esa motivación, esa cosa que no es tangible pero que te impulsa hacia adelante. Llegado a esto, es lo que comentaba, que con todas esas circunstancias, con todas esas variables, con todo eso que te puedes encontrar durante esas horas, tienes el marco y la visión súper amplia para decir, vale, he estado con esta zapatilla durante todas esas horas non-stop, entonces ahora puedo hablarte de cómo es la estabilidad de esta zapatilla. Ahora he podido comprobar cómo tracciona en ciertos entornos, cómo transpira, si realmente esa inspiración en el ala de una libélula es realmente beneficioso para el corredor y no es algo bucólico sobre el papel quede bonito, pero que luego, claro, al corredor ni le va ni le viene. He podido comprobar el ajuste. Para mí una zapatilla que sin duda quien busque esa sensación de ajuste va a obtener, y uno de los puntos fuertes sin duda, aparte de su dinamismo, etcétera, ¿no? Esa geometría que te permite que cuando llevas muchas horas acumulado, ya llevas 24 horas, amanece de nuevo y pillas una pista, pues tengas esa chispa o ese aliado para correr un poquito. Al final yo siempre digo que correr en larga distancia es un aprendizaje, y es lo que todo eso al final llevas en la mochila, ya no solo a nivel de material, que a día de hoy es buenísimo, sino a nivel de vivencias, a nivel de todo eso que puedes contar a los demás y te puedes contar a ti mismo, que es lo importante. Y al final siempre digo también que carreras y demás, pues estás en un espacio controlado, estás con un dorsal, con una organización que pueda asistirte, que más o menos, aunque desconozcas el entorno, pero sabes, tienes la tranquilidad de que tienes un apoyo, de una organización. Pero cuando haces algo en autosuficiencia, la verdad se complica mucho, es exponencialmente opuesto. Pero para mí la satisfacción es muy alta, es decir, en un proyecto de este tipo no vas a tener foto finisher, no vas a tener una medalla que posiblemente luego la metas en el cajón y digas, bueno, ahí se queda, ni vas a tener una camiseta finisher tampoco. Pero para mí sin duda la experiencia es muy, muy gratificante, incluso casi más que un sarao de este tipo. También aconsejo que, independientemente del material, que cada corredor o que cada aventurero, también podríamos decirlo así, busque su proyecto. Nadie tiene que hacer el de otro, sino hacerte lo tuyo. Es decir, ni tiene que ser de 5 días, tiene que ser algo asumible, en este caso 2 días, que tengas la más o menos seguridad de que lo puedes llevar a completar o culminar, y que al final eso es, como digo, es para ti. No te tienes que apoyar en cosas externas, como son ese reconocimiento que supone pasar la meta aquí. Así que yo animo a quien esté dispuesto a que se lo haga suyo, se busque ese proyecto, da igual que sea unir 2 pueblos de tu comarca, da igual que sea de 400 o de 200 kilómetros, pero sea un proyecto tuyo, que te lo creas, te lo prepares y digas, oye, para adelante, ya vamos. Así que yo animo a los presentes a que así lo hagan, y por supuesto si hay alguna pregunta estaré encantado de contestaros. Muchas gracias por vuestra atención.